Bien, chicas, bienvenidas. Nos habíamos quedado en la semana 25 del día 4, la situación 4 y 5 nos quedaba pendiente. Por eso es que, bueno, he decidido trabajar este tutorial, ¿no? Este video para desarrollar ambos problemas. En la situación 4 nos menciona que Luis debe preparar su terreno cuadrangular para sembrar hortalizas y cercarlo con alambre. El costo por preparar el terreno es de 10 soles por metro cuadrado. Y la cerca tiene un costo de 5 soles por metro lineal. Determina el perímetro del terreno si el costo por prepararlo y cercarlo asciende a 1200. Muy bien. Entonces, primero hay que analizar el problema, identificar los datos y si es que es necesario, pues realizar un gráfico, ¿no? Como en este caso yo ya hice mi gráfico, aunque yo voy a discrepar un poquito, es necesario hacerte notar algunas cosas, ¿no? Que podemos quizás corregir. Acá habla de que Luis debe preparar un terreno cuadrangular. Entonces, un terreno cuadrangular es un terreno de 4 lados, así de simple. Puede ser un terreno cuadrado, puede ser un terreno rectangular, puede ser un terreno donde sea un paralelogramo, un romboide, puede ser un terreno con forma de rombo o puede ser en forma de trapecio. Porque hablamos de cuadrangular, hablamos de algo general. Sin embargo, dado el problema, dada la solución que hemos visto, analizado, pues están considerando como un terreno en forma cuadrada. Entonces quizás ahí lo podemos hacer la corrección. Ya porque miren, o sea, si yo digo un terreno triangular, no por eso voy a decir que sea un triángulo equilátero o que sus 3 lados midan lo mismo. No me garantiza, simplemente al decir un terreno triangular, pues simplemente puedo decir que tiene 3 lados y punto. Entonces igual, un terreno cuadrangular puede tener 4 lados, pero no me está dando más especificaciones. Entonces, aquí lo están tomando como un terreno en forma cuadrada. Ya hay que hacer la corrección ahí. Muy bien. Entonces ya tengo mi dibujo. Esta es una región cuadrada, ¿no? Teniendo en cuenta el dato con la corrección incluida. Y nos dice, si es un terreno de forma cuadrada, pues ya no sé su lado. Pues le asignamos una variable, x y x, ¿no? Porque recuerda que si es un cuadrado tiene longitudes, las 4 longitudes iguales. Ya. Ahora bien, recordarás también que te comenté de que cuando hablamos de área, se lo representa por la letra S. S va a representarnos el área, la medida del área. Y obviamente el perímetro será la letra P. ¿Ya? Simplemente por representación. Listo. Como no sé cuánto mide su lado, le estoy asignando X y voy a decir que S va a representar su área, entonces el área será pues X al cuadrado porque, insisto, es una región cuadrada cuya área es lado por lado o lado al cuadrado. Y su perímetro será la suma de las longitudes. ¿Pero cuántas son? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 4x. Ya tenemos esos datos. O bueno, ya tenemos las medidas de acuerdo a lo que hemos leído. Ahora, los datos que nos mencionan, ya los datos fijos, los datos precisos, nos dice que para hacer la preparación se invierte 10 soles por metro cuadrado. Entonces aquí, para su área, porque cuando hablamos de metro cuadrado hablamos de área. Entonces, ¿cuánto es lo que se invierte? 10 soles por cada metro cuadrado. Si el terreno tuviera 1 metro cuadrado, pues se invierte 10. Si el terreno tuviera 2 metros cuadrados, 10 por 2. Y así, ¿no? Como ya les enseñé. Entonces, en este caso solamente nos faltaría cuánto mide el área y lo multiplico. Y para el perímetro nos dice que para hacer la cerca, el costo es de 5 soles por cada metro lineal. Entonces ahí hablamos de perímetro. Entonces el costo sería de 5 soles por cada metro lineal. Y obviamente lo que se va a invertir es en todo el perímetro, en todo el contorno. Ahora bien, ya tenemos el área, su medida es x cuadrado. Por lo tanto, si su área es x cuadrado y por cada metro cuadrado es 10 soles, significa que el precio total de inversión es 10x cuadrado, la multiplicación, ¿correcto? Y el perímetro es la suma de las 4 longitudes, por lo tanto ya lo tenemos que es 4x. Y si es 5 soles por cada metro lineal, sería 20x la inversión. Pero esa es inversión total solo en el área
inversión total sobre el perímetro. Ahora la inversión total nos dice que es 1200, por lo tanto voy a decir siguiente dato final. O lo colocamos por aquí, ya no hay necesidad, ¿no? 1200. Para ya no colocarlo aquí, simplemente colocamos el desarrollo aquí ya. Muy bien, 1200 va a ser el total. Entonces, ¿qué me va a dar este 1200? Es consecuencia, ¿o qué consecuencia me da este 1200? De sumar estas dos cantidades, por lo tanto digo 10x cuadrado más 20x, pues es igual a 1200, y ya se forma la ecuación, y también ya se va a poder desarrollar el problema. Entonces puedo simplificar el 10, o un 0, quitarle un 0, y me quedaría un x cuadrado, que no escribo el 1, más 2x, y como es una ecuación cuadrática, date cuenta de que quedaría el 120, que lo puedo pasar a restar, y esto será igual a 0. Muy bien, ya hemos practicado bastante sobre esto, y creo que la mayoría ya lo tiene, los valores que voy a factorizar. Dos valores que multiplicados me dé 120, pero sumados su diferencia sea 2, pero la diferencia positiva. Y creo que ya lo tenemos, ¿no? Ahí está, igual a 0. Entonces esos valores pues van a ser 10 y 12. Pero como la diferencia es positiva, el menor tiene que ser el negativo y el mayor el positivo. De ahí podemos afirmar de que el primer x, el x sub 1, sería 10 y el x sub 2, punto y coma, el x sub 2 sería menos 12. Pero nuevamente, acá hay que detenernos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué nos habla la situación? Nos habla de terreno, nos habla de longitudes, de áreas, medidas. Por lo tanto, la restricción sigue siendo de que este x, por ser longitud, debe ser mayor que 0 positivo. Por lo tanto, descartamos el negativo y nos quedamos con que x vale 10, ¿correcto? Finalmente, a nosotros nos piden calcular el perímetro. Y si nos piden calcular el perímetro, cuya letra es P, aquí está 4x, simplemente reemplazo y ya está. Sería 4 por 10, pero 10 por 4 es 40, por lo tanto el perímetro será 40 metros. Y eso sería la respuesta a la situación 4. Creo que no ha estado tan complicado. Y finalmente la situación 5 rápidamente, les voy a leer. Dice: con la finalidad de evitar conflictos vecinales, un ingeniero hará delimitar el terreno rectangular de una asociación de vivienda que tiene 450 metros de perímetro. Ya tenemos un dato. Calcula las dimensiones del terreno si el área delimitada debe ser al menos 3.150 metros cuadrados. Eso es lo que nos manifiesta la situación 5. Y nos pide calcular las dimensiones del terreno. Como nos dice que es un terreno rectangular, ya hice mi gráfico, mis datos son que el perímetro es 450 metros y que el área, recuerda que ese representa el área, ahí está, el área debe ser al menos 3.150, como mínimo 3.150. Entonces quiere decir que el área puede ser 3.150, 3.151, 3.152, etc. Ahí se forma la desigualdad, la inecuación. Pero primero partamos de la construcción. Ya tengo que el gráfico del terreno, no sé cuáles son sus medidas. Le asigno X y le asigno Y. La idea es trabajar en función de una sola variable, pero en este caso por los datos, pues vamos a tener que trabajar con 2. Muy bien. Ahora, dados estos datos, podemos decir lo siguiente. Ya que el perímetro es 450, sabemos que el perímetro es la suma de las 4 longitudes. Ahora, recordaremos pues que si es un terreno rectangular, X arriba, X abajo, Y a la derecha, Y a la izquierda. Por lo tanto, el perímetro del gráfico, podemos decir que, ¿qué podemos decir del gráfico? Que el perímetro viene a ser la suma de 2x más 2y, pero el perímetro es 450, entonces lo igualaré. Y de aquí, como creo que la mayoría hasta aquí lo podemos captar perfectamente, podemos sacar mitad. Y por lo cual vamos a tener una igualdad de que x más y es igual a
225, sacando la mitad a todo. Si le saco mitad 1 y 225. Perfecto. Entonces ya tenemos 1. Le vamos a llevar aquí una ecuación. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el otro dato? El área. Pero hasta ahí todavía no hemos calculado el área. Entonces decimos que el área viene a ser el producto de sus dos dimensiones, ya que es un rectángulo, pero bueno, una región rectangular. Por lo tanto, esta área, el área de este terreno sería X por Y, o Y por X, como tú desees. Ahora, este dato es mayor o igual que 3150, dado que nos manifiesta la situación, que al menos debería ser 3150. Por lo tanto, ahí se forma la inecuación. Finalmente, observen que esto es necesario. Acá tenemos dos variables y es una ecuación, y aquí tenemos dos variables, pero es una inecuación. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es despejarlo. Entonces yo voy a borrar esta partecita, ojo, ahí lo vamos a tener en cuenta, pero vamos a tener en cuenta un poquito más abajo. Entonces es necesario aquí despejar, para ya no hacer digamos, un desorden, sino voy a despejar, dado que ya analicé de que voy a necesitar el despejar para poder reemplazar. ¿Ya? Entonces digo, y sería igual a 225 menos x. Y recién esto lo voy a reemplazar. Ya esto le voy a llamar la ecuación 1. Entonces, me voy a permitir borrar esta partecita. Ahora sí, ya tenemos la primera parte. Voy a separarlo. Y digo, la segunda parte es su área. Su área me han dicho que es mayor que 3150, pero el área es x por y o y por x, como tú desees. Y esto recién es mayor o igual que 3150, y ahí es donde me forma la inecuación. Ahora sí reemplacemos para trabajar en base a una sola variable. Entonces digo, reemplazando. ¿Qué voy a reemplazar? 1 aquí. ¿Qué le vamos a colocar? 2. 1 en 2. ¿Y qué digo de 2? X por y. Pero ya lo tengo aquí. Sería 225 menos x mayor o igual que 3150. Entonces, para poder nosotros trabajar una inecuación ya con la recta y con los puntos críticos, es necesario que a la derecha tenga 0. ¿Es verdad? Hemos estado viendo esa partecita. Muy bien, entonces lo que me va a quedar es ley distributiva. 225x menos x al cuadrado mayor o igual que 3150. Perfecto. Les comenté en clase de que no era conveniente que el x cuadrado tenga negativo. Entonces necesitábamos multiplicarlo por un positivo, perdón, por un negativo, si es que lo tuviese, para convertirlo en positivo. Pero si se lo multiplica por un negativo, automáticamente va a cambiar toda la expresión, incluido este signo, ¿verdad? Listo. Entonces lo vamos a multiplicar por menos 1 en realidad, ¿no? Sí, por un negativo, o sea, cambiarle el signo a todo. Y nos va a quedar en forma ordenada, y aquí quiero que presten atención, en forma ordenada. Todo lo voy a pasar para acá. Como se va a multiplicar por un negativo, esto va a quedar negativo. Pero antes voy a colocar por orden x cuadrado. Era negativo, pero ahora con el menos se convierte en positivo. Esto, 225x, era positivo y ahora se convierte en negativo. El 3150 nota, al multiplicarlo por un negativo se hace menos, pero como lo voy a pasar a este lado, se convierte en más, 3150. Y este signo habíamos quedado de que también cambiaría, menor o igual que 0. Y ahora sí ya puedo trabajar en base a ¿qué? En base a lo que hemos aprendido del aspa simple o por la fórmula general. Lógicamente habíamos quedado de que es más fácil y más, más sencillo en realidad trabajar el aspa simple, pero siempre y cuando se pueda descomponer, porque si no, automáticamente, o algo visible, ¿no? Si no, vamos a tener que utilizar la fórmula general. Muy bien, pero en este caso creo que sí se puede trabajar. Entonces, en este caso vamos a poder nosotros descomponer en ¿qué? X y X. Dos números que multiplicados me den 3150 y que sumado, bueno, en este caso, los dos negativos, porque acá es negativo,
Los dos deben ser negativos. ¿Por qué, profesor? Este positivo habíamos quedado que nos indica que o los dos son positivos o los dos son negativos. Pero, profesor, ¿por qué no son positivos? Por este signo de acá. Es imposible que dos positivos te sumen un negativo. Por lo tanto, insisto, para que sea positivo, los dos tienen que ser positivos, lo cual descartamos, o los dos tienen que ser negativos, lo cual en este caso sí es correcto. Ahora, lo que me falta es buscar esos números. Y esos números son 15 y 210. Listo, menor o igual que 0. Y recién aquí utilizamos los puntos críticos. ¿Cuáles son esos puntos críticos? A ambos igualarlos a 0, acuérdate. A ambos factores lo igualamos a 0. Eso quiere decir que el primer punto crítico es que x, ya lo colocamos de frente como punto crítico, que x es igual a 15. Entonces mi primer punto crítico sería 15. Y el segundo es que x vale 210. Entonces mi segundo punto crítico es 210. ¿Por qué, profesor, si es negativo? Acuérdate, lo igualamos a 0 y este menos pasa al otro lado como más. Ahí el punto crítico es 15. Lo igualamos a 0 y este negativo pasa al otro lado como más. Ahí se hace positivo. ¿Listo? Una vez hecho eso, pues lo que se trabaja es la famosa recta real. ¿No? Hago mi recta real y tengo 15 por aquí y 210 por acá. Y hago mi análisis. Más, menos, acá acuérdate, más, menos, más. Pero, ojo, ¿quién manda aquí? En esta inecuación, ¿manda el mayor, que era el inicial, o manda el menor con el que nos habíamos quedado? Lógicamente, nosotros trabajamos en función a lo último. ¿Y lo último quién es? Menor o igual. Por lo tanto, como es menor o igual, significa que la solución está aquí. Aquí está la solución. En ese intervalo donde dice menos, pues ya que nos ha dicho menor o igual, está la solución. Ya, a ver. Bueno, dado el espacio, lo he pasado para aquí. Nos habíamos quedado en la parte de que decíamos, ¿no? Los puntos críticos son 15 y 210. Ahí está, lo hemos trazado nuestra recta real de esta manera. Y les había mencionado de que la solución debe estar en medio, en el menos. Profesor, ¿por qué? Porque acá dice menor o igual. Si alguien me pregunta, profesor, ¿pero no era mayor? Sí, efectivamente, pero al hacer la transformación, al hacer el procedimiento, hemos llegado a cambiar el signo. Por lo tanto, lo que va a mandar no es el primero, sino el final, con el que voy a evaluar. Estoy evaluando aquí, y aquí el signo es menor o igual. Muy bien. Por lo tanto, ya tengo mis puntos críticos y es muy importante también, ojo, recuerden, este símbolo. Eso tiene que ver mucho con la solución. ¿Qué significa que sea menor o igual? Ya, que, aquí también lo voy a escribir, de que el intervalo va a ser cerrado, ¿no? Aquí y acá. No va a ser abierto. ¿Cuándo es abierto? ¿Cuándo es cerrado? Nuevamente para poder recordar un poquito sobre esto. Cerrado es cuando esta solución sí interviene el 15, sí es parte de la solución el 15 y también 210. O sea, toda esta parte es la solución, incluido 15 y 210. Pero si fuera abierto, el 15 y el 210 no es parte de la solución, no es parte de la solución. Y aquí debería estar con simplemente el menor. Y eso lo hace que sea abierto. Muy bien, entonces ya tengo mi conjunto solución para x. X pertenece, mi conjunto solución, bueno, por acá le voy a colocar, mi conjunto solución entonces es que x pertenece al intervalo cerrado en 15 y cerrado en 210. Ahora, otra vez discrepamos un poquito con el problema. Porque observa que nos dice, calcular las dimensiones del terreno. O sea, nos están pidiendo las dimensiones exactas. Pero, y con el dato de que el área debe ser al menos 3150. ¿Qué significa al menos? Como mínimo 3150. O sea, quiere decir que el área puede ser más. Ahora, se formó la inecuación y tenemos los posibles valores para x. Y si nos pide calcular las dimensiones del terreno, entonces tendríamos que
ser adivinos. ¿Por qué? Porque hay bastantes valores que cumplen para X. Observen ahí. Nota de que los valores para X pueden ser 15, pueden ser 16, 20, 30, 50, 100, 120 hasta 210. Entonces son valores infinitos. Y si alguien me dice, profesor, también puede ser 15,4, 15,8, 1000, perdón, 20,7, 16,9, 151,4. Y está en lo correcto. ¿Por qué? Porque no nos especifican que sean números enteros las longitudes, las medidas. Entonces, no vamos a poder calcular las dimensiones exactas. Sí podemos hacer un análisis de que X pertenece a este intervalo y los posibles valores para X pueden ser estos. Por lo tanto, las longitudes serían, a ver, la longitud 1. ¿Qué pasaría si nos hubieran pedido la mínima longitud? Entonces ahí sí, empezamos con 15. La mínima sería 15. ¿Y cuál sería la longitud? La longitud 2 de este rectángulo. Si una longitud es 15, que vale X, la otra longitud, porque su perímetro es 450, pues tendría que ser lo que le falta para 225, que en este caso sería 210. Profesor, ¿por qué para 225? ¿No que el perímetro era 450? Sí, pero recuerda que el perímetro es la suma de las cuatro longitudes. Por lo tanto, aquí estamos hablando de aquí. Si X vale 15, valdría 225 menos 15, 210. Ahora, ¿qué pasaría si X vale 20? También es una posibilidad porque está dentro del intervalo. Entonces, si X vale 20, pues la otra longitud, la longitud 2 que vendría a ser Y, sería 225 menos 20, que sería 205. Obviamente estamos hablando de metros, longitudes, metros. Y así puedo darte un montón de valores. Y si me hubieran pedido la longitud máxima, bueno, aquí estamos hablando de longitudes mínimas, no para X. Y lógicamente tiene que ver con Y. Y si nosotros le asignamos a la longitud 210, Y tendría que ser 15. Pero ahí está, o sea, no podemos ser adivinos, ojo. Entonces, la solución de este problema es que una de las posibles soluciones para las longitudes es que sea 15 y Y sea 210. De que una longitud sea 15, la otra 210. Que una longitud sea 20, la otra 205. Que una longitud sea 50, la otra lo que le falta para 225. ¿No? Y así. Entonces, no hay una solución precisa. ¿Ya, chicos? Bueno, ya en forma general es lo que quería mostrarles en esta solución. Eso sería todo con respecto entonces a la solución número 5. Y acá lógicamente, pues insisto, puedo colocarle 30 y la longitud 2 sería 225 menos 30, que es 195. Y así, hasta lo último, ¿no? Que sería 210 y obviamente la longitud 2 sería 15 metros. Esas son todas las soluciones posibles para las longitudes de este terreno. Entonces no es una longitud precisa como les comentaba, dada la condición del problema. ¿Ya? Muy bien, espero que se haya comprendido. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.